Sean bienvenidos a mi canal Crónicas Alex Zero. Yo soy su amigador vecino Alex Zero, que presentando un nuevo video para que vean algo nuevo. Ok, en esta ocasión les mostraré una serie de video llamado El Camino a la Serpiente, en el cual mostraré varios tutoriales sobre este juego llamado Dragon Ball Super Card Game, o sea DBS TCG, en el cual les mostraré detalladamente cómo se inicia esto y demás cosas para que ustedes empiecen a jugar. Bueno, en este primer video les mostraré qué es Dragon Ball Super Card Game, el cual es un juego de cartas coleccionables con personajes que abarcan toda la historia de la franquicia de Dragon Ball, desde sus inicios, pasando con Dragon Ball Z, el GT, el Super y también otros universos alternos como el universo Xeno y creo que también algunas películas, ya sean como las de Broly o cosas así. Y bueno, en sí eso es Dragon Ball Card Game, es todo el anime y manga relacionados en cartas. Este juego fue lanzado en 2017 y bueno, empezaremos con los primeros pasos, los cuales serían cómo está estructurado este juego y cómo ganarlo. Ya comenzando con la temática de este juego, el cual consiste entre dos jugadores. Cada jugador tiene un mazo de 50 cartas y una carta que sería el líder. ¿Cómo se gana en este juego? El juego se gana cuando uno de los jugadores, sus vidas, o sea las 8 que tiene al iniciar la partida, llegan a 0. O también si uno de los jugadores, sus cartas, ya sea las 50, llega a 0. Estas son las únicas dos formas en las que puede ganar cualquiera de los dos jugadores. También hay otros skills, o sea habilidades que hacen las cartas de que pueda ganar en determinada turno. Bueno, ya empezando el juego, nosotros tenemos la opción de poderlo jugar ya sea en un celular o instalándolo en la computadora. La página oficial de este juego de cartas tiene una aplicación la cual la pueden descargar ya sea de las dos formas que acabo de mencionar, que siempre tiene el mismo nombre, pero esta es algo más o menos simple porque en ella solo pueden hacer unas cuantas batallas que en sí son tutoriales, los cuales puede combatir con tutoriales de combo, extra y demás cosas. También pueden combatir contra Broly y Freezer, si no me equivoco. Hace tiempo no la juego, salió al mismo tiempo que el juego, en el año 2017. Y ahí en la descripción dejaré el juego para que lo descarguen. Y bueno, si tú ya quieres empezar a jugar este increíble juego, hay 5 mazos, los cuales tú puedes ya conseguir actualmente a la fecha de septiembre de 2018, que hay 5, como pueden verlo acá en la imagen. Son 5 diferentes. El primero sería el de Goku Saiyajin Azul, el segundo sería Goku GT, el tercero sería del Masked Saiyan, el cuarto sería de Piccolo, o sea de los Namekianos, los hombrecillos verdes ahí que se regeneran y todo, y el quinto sería del Goku Super Saiyajin fase 4. Estos serían actualmente los 5 estructuras que hay por los momentos hasta esta fecha 2018. Bueno, empezando con los tipos de cartas, empezamos con el líder, el cual se diferencia básicamente porque tiene doble cara. Como pueden ver acá, tiene dos lados, en el cual detalladamente dice acá líder líder front, que sería el frente de la carta, su nombre, habilidades, el ataque y aquí demás datos que serían la rareza y el código de la carta. Bueno, para encontrarla más rápidamente, aquí está su Awaken, que aquí también está detalladamente. Y como pueden ver, aquí hay otros tipos de líder. Ese sería un líder tipo rojo, color rojo, y su Awaken. Aquí está, como podemos ver. Este sería un líder azul, que sería un Son Goku, siempre un líder front, y el Awaken, que sería otro lado. Aquí está otro, que sería el Vegeta y su Awaken. Y aquí podemos ver detalladamente cada uno. Y todo básicamente es lo mismo. El líder es la única carta que solo puede haber una, ya que es la única que no se cambia cuando está en la batalla. Es la que queda siempre ahí. Es la que recibe los daños de los ataques hacia las vidas. Esa es la de estructura, la primera carta de estructura. Aquí está otro líder que sería el Freezer. Otro Bardock que ya sería de los últimos set. Aquí vemos otro Freezer. Y aquí está. Y esta última carta que sería ya este último set 4, que sería el de Colossal. Y aquí está. Y también hay otros tipos de cartas que también son líder, que serían otro tamaño, que son más grandes. Como pueden verlo, este tipo de carta es oversize, o sea súper más grande,
que es básicamente lo mismo. Son legales actualmente, la uno las puede usar en el juego. Pueden ver, es el tamaño de 2 cartas en sí. 2 cartas normalmente hacen una carta de estas. Y bueno, básicamente esas serían las cartas de líder. Siguiendo con los tipos de carta, aquí seguimos con la siguiente, que serían la Battle Card. Como pueden ver, lo muestra detalladamente. Y pueden ver, aquí está. Este es su nivel de energía, el cual es el que necesita para poder invocarse. Y aquí hay los demás datos, como el skill, que es la habilidad, que todas las cartas lo tienen. También el ataque y su nombre de la era en la cual sacaron. Como pueden verlo, esta es la saga de Trunks del futuro. Y el código en la esquina inferior derecha. Y como pueden ver, es color azul. Aquí podemos ver otra, que esta sería también, pero esta sería otro color, también de Battle Card. Este sería un costo de energía 1. Y costo específico, como pueden ver, es este circulito que podemos ver acá arriba. Un circulito de color amarillo, que necesariamente tiene que ser una carta de ese color. Y aquí también otros datos, como las habilidades, que esta sería una swap. Más adelante les mostraré qué es eso de las habilidades. Y es color amarilla. Aquí vemos otra que también es amarilla. Ese costo específico son 2. Y también Battle Card y demás datos. A ver si seguimos acá. Otra carta sería la color negra. Aquí está. Vemos acá. Otra color verde. Costo específico 2. Y otros datos. Ataque 20.000. Otra color verde que sería 6 de energía. Y 2 verde específica. Y otros datos que hacen de que sea más fácil de traerla. Aquí vemos una de color rojo que sería 5 de energía y 2 de rojo específico. Y otra habilidad que puede ser para tenerlo más rápidamente. Aquí vemos otro. Este sería el costo de energía 7 y nivel 3. Y otros demás. Y por último otra que también es Battle Card, que sería costo de energía 1 y 5000 de ataque y lo demás. Y bueno, esto sería en cuanto a las cartas de tipo Battle, o sea, de batalla. Siguiendo con los tipos de cartas, vemos aquí que sería el otro tipo de carta, que sería una extra card, que serían algo así como cartas de apoyo que sirven para varias ocasiones. Hay varias que no tienen costo de energía, como pueden ver esta que es nivel 0, costo de energía 0, en el cual no ocupa energía para poder activarse. Y vemos que ahí tiene sus efectos como todas. Aquí vemos otra que es costo nivel 1, que también es otra habilidad. Lo que diferencia la Battle Card y los Leader Card es que estas no tienen era, tampoco ataque ni demás datos que son de las demás cartas. Bueno, esto sería otra extra card, también costo 1. Hay costo 2 también. Y creo que también hay de 3, pero bueno, hay otra de 2. Hay otra de 1. En esta sería otra diferente. Esta ya sería una extra card de tipo campo. Las de tipo campo son las que queden ahí en el campo. En el campo de batalla, en la battle área. Y ahí quedan puestas y hacen sus efectos respectivamente en cada turno y demás. Aquí pueden ver otra carta de campo. Aquí está, costo de nivel 1 y también extra card. Y bueno, eso sería todo en cuanto a los tipos de carta. Y bueno chicos, este sería el primer video de introducción a este fascinante juego de cartas de Dragon Ball Super Card Game. En el transcurso de estos días, semanas, puede que empiece a subir ya los demás videos y estén pendientes para así saber más de este increíble juego de cartas de Dragon Ball Super. Y bueno, hasta un próximo video. Adiós.